Dale. Buenos días, estimado catedrático de la clase del curso Técnicas de Investigación, licenciado Diego Reyes Valenzuela. Tenemos el agrado de hacerle énfasis del presente trabajo final con el tema de dislexia. Nuestro grupo está integrado por 11 participantes. El tema de dislexia se desprende de diferentes ramas. Una de ellas, y una de las más importantes, el lenguaje. El lenguaje ha sido definido como la capacidad propia del ser humano para expresar sus pensamientos. Es una de las funciones superiores que tiene el cerebro, la cual desarrolla procesos como la codificación y decodificación. Dentro del lenguaje se dan diversos procesos, los cuales son expresión. Es la capacidad para expresar ideas concretas. La comprensión es la capacidad para poder asimilar el significado de las palabras o ideas que han sido presentadas. Una de ellas es el lenguaje oral. Es mayormente utilizada por los seres humanos. Este proceso es complejo e implica un código de símbolos, la adquisición de vocabularios, la elaboración de frases, que conlleva una serie de capacidades que resultan ser condiciones básicas para que pueda llevarse a cabo. El lenguaje escrito es la forma con la que representamos una lengua por medio de la escritura. Para que el proceso de escritura se lleve a cabo, se deben de iniciar con movimientos de las manos. La mano es el órgano que mejor define a la especie humana en cuanto a la importancia de ejecución, siendo la escritura una de las más específicas. El lenguaje comprensivo se desarrolla desde muy temprana edad, desde el periodo prenatal. El sistema auditivo está desarrollado por lo que puede empezar a escuchar voces de las personas cercanas a él. Es importante poder desarrollar su sentido visual y auditivo para reforzar el lenguaje comprensivo, brindando información concreta o gráfica acerca de lo que se está hablando. Así el niño puede relacionar palabras con objetos. Al trabajar el lenguaje comprensivo, se está trabajando en el enriquecimiento de vocabulario también. Le dejo el uso de la palabra a mi compañera Scarlett. Para continuar con el tema de dislexia, vamos ahora a definir qué es la lectura. La lectura es una acción múltiple donde se involucra varias funciones. Reconocemos letras, aplicamos reglas léxicas, comparamos y comprendemos, ya que cuando leemos se activan recuerdos de otras lecturas y comenzamos a comparar y de esta manera creamos conceptos y fundamentos propios. Además, podemos decir que la lectura es el proceso fundamental para adquirir conocimientos, donde se asocian estímulos fonológicos, auditivos y sus símbolos visuales. Esto puede realizarse a través de dos vías: la vía fonológica y la vía léxica. La vía fonológica, el lector identifica cada letra escrita, la relaciona con su sonido y su significado en conjunto. Esta vía regularmente es empleada en la educación infantil. Y la vía léxica, esta reconoce la palabra como un todo, asociándose por sus características visuales y su significado directamente. La fase de la lectura son tres. 1, fase logográfica; 2, fase alfabética; y 3, fase ortográfica. Le dejo ahora el tiempo a mi compañero Kevin Barrios. Gracias. Continuamos con la definición de dislexia. Según Borel Manzoni, la dislexia es una dificultad particular para identificar, comprender y reproducir los símbolos escritos, que tiene como consecuencia alterar profundamente el aprendizaje de la lectura entre los 5 y 8 años, la ortografía, la comprensión de textos y, por tanto, las adquisiciones escolares. También para Jesús Alegría, Marisol Carrillo y Emilio Sánchez, la dislexia es una dificultad específica del procesamiento de la lengua escrita, es decir, que ocurre en ausencia de problemas con la lengua oral, y la dislexia, entendida como una deficiencia fonológica general y no asociada únicamente a la lectura, ya que las personas que presentan dislexia tienen problemas fonológicos en el procesamiento del habla, en la memoria a corto plazo basada en la fonología, y son más lentos en la realización de ejercicios de fluidez verbal y de nombrar imágenes. Ahora bien, pasemos a las bases neurobiológicas de la dislexia.
En la lectura y escritura no se ve implicada una única área cerebral, sino que implica la activación de muchas áreas cerebrales que trabajan en conjunto de manera coordinada para llevar a cabo este proceso. La dislexia tiene un alto grado de heredabilidad, lo que ha llegado a suponer que tiene un origen genético. Es muy importante tomar en cuenta que cada persona con dislexia tendrá afectados diferentes sistemas neuronales, lo que explicaría la variada sintomatología de la dislexia y destacaría la importancia de establecer un diagnóstico diferencial y riguroso para poder determinar las estrategias de intervención más adecuadas a cada uno. Le dejo la palabra a mi compañera Luz Palencia. A continuación les daré a conocer las características en la lectura y la escritura. Las dificultades del estudiante se darán a conocer en base al bajo rendimiento que el estudiante muestra en relación a su edad y nivel de educación. Dentro de estas características están la lectura excesivamente rápida. En este caso, el lector tiende a inventar palabras o frases a partir de la información que consigue captar. Lectura excesivamente lenta. En este tipo de lectura es cuando el lector efectúa un análisis tan lento que le hace perder la comprensión del texto. Lectura disrítmica. Esta es una combinación de la lectura excesivamente rápida y excesivamente lenta, donde el lector inicia con una lectura muy rápida y va disminuyendo progresivamente la velocidad hasta perder el ritmo, lo que le dificulta la comprensión. También están las características de la escritura. Dentro de ellas podemos encontrar la confusión de grafemas, es decir, D por B, P por Q, D por P y D por Q, causado por tendencia a la inversión, deficiencias en recordar la grafía o en identificar el grafema. También está la omisión de grafemas o sílabas. Las omisiones se pueden dar en cualquier tramo de la palabra. Por ejemplo, fuimos a la playa y tomamos el sol, en lugar de decir fuimos a la playa y tomamos el sol. También están las contaminaciones o agregados, generalmente vocálidos, a una sílaba trabada, por ejemplo, naraco, por decir narco, o entre las dos consonantes de un sinfón, por ejemplo, los palátanos por los plátanos. A continuación, le dejo la palabra a Jocelyn Gutiérrez. A continuación, las características en el lenguaje. Problemas articulatorios, deficiencia en la elaboración y estructuración de las frases, pobreza de vocabulario y en la comunicación, compresión verbal baja. Otras características en las etapas educativas son dificultad para seguir una serie de instrucciones, errores de percepción en algunas palabras, dificultad para encontrar la palabra adecuada y buscar sinónimos, dificultad para sacar conclusiones, aspectos personales y sociales, presentar dificultades a la hora de estudiar, dificultad para terminar las tareas o deberes en el tiempo esperado, presentar baja motivación hacia los aprendizajes en los que predomina el uso de la lectura y escritura. Etapa de educación secundaria, problemas para planificar su tiempo, terminar sus tareas y sus exámenes, evitar realizar actividades de lectura, escritura o matemáticas con tendencia al bloqueo emocional. Le dejo la palabra a mi compañero José Bachán. Sin embargo, existen muchas características que pueden ser potenciales para las personas con dislexias, como la creatividad, la intuición, el razonamiento tridimensional. Clasificación de la dislexia. La dislexia se puede clasificar en dislexia adquirida, que es aquella que ocurre a causa de lesiones cerebrales, las que sufren aquellas personas que tras haber logrado un determinado nivel lector, pierden alguna de estas habilidades como consecuencia de algún accidente cerebral. También tenemos lo que es la dislexia evolutiva, que es la que se manifiesta en niños y niñas que sin razón aparente presentan dificultades para alcanzar una correcta destreza lectoral. También tenemos lo que es la dislexia superficial, conlleva el funcionamiento cerebral visual, léxica o directa. Y la dislexia mixta o profunda, es característica por presentar dificultades a ambas rutas visuales y fonológicas. Le dejo la palabra a mi compañero Marlon Bernal. Estrategias. Antes de llevar a cabo el desarrollo de actividades que fortalezcan las diversas áreas se ven involucradas en la dislexia, debe tomarse en cuenta el desarrollo individual de cada niño o niña.
mediante una evaluación, ya sea neuropsicológica o psicopedagogía. Entre las características tenemos ausencia del uso de mayúsculas y signos de puntuación, omisión de letras, repeticiones estereotipadas, acciones escolares comprometidas, escritura espontánea, dificultades en el trazo, dificultades en la comprensión lectora. Zonas cerebrales comprometidas, zonas frontales, zonas parientales y zonas temporales. Flexibilidad cognitiva. Presentarle a los niños tareas que pueden responder y descubrir fácilmente. Presentación de problemas donde tenga información novedosa. Planificación de acciones. Desarrollar un plan a través de un sistema de procesamiento secuencial y simultáneo. Siguiendo el tema, le dejo la palabra a Gabriela Torres. Para la resolución de problemas, tenemos que analizar diferentes posibilidades y estrategias. Mejorar tiempos de reacción visual y auditivo, habilidades sociales y autorregulaciones emocionales. Para el proceso de planificación e intervención, tenemos que llevar el programa de forma periódica, establecer un gradiente de dificultad, incluir ejercicios de discriminación visual, flexibilidad cognitiva y reacción. La intervención. Este proceso de intervención lo encontramos en 4 pasos. 1. Detección. 2. Evaluación. 3. Definición de estrategias. Le dejo la palabra a Astrid Rosales. Ahora vamos a definir algunas técnicas con fin de estimular la lectura. Para la comprensión lectora, responder preguntas, extraer la idea principal, describir detalles concretos, anticipar lo que sucederá, relacionar lo aprendido con conocimientos previos, buscar la palabra que conozca para mejorar la velocidad lectora, realizar búsqueda de palabras en el texto, leer frases incompletas y buscar las palabras mal escritas en un texto. Para recuperar el proceso de identificación de letras, copiar, dibujar, pintar, buscar letras dentro de palabras. Para el proceso lector, leer la palabra sin voz, después con voz, aumentar la longitud de las palabras. Paso 4, intervención. En este paso nos enfocamos en la estimulación de las áreas que necesita apoyo, reforzar o bien el desarrollo de habilidades tanto a nivel de tipo perceptivo como del tipo lingüístico. Podemos realizar actividades como área visual, presentar letras o palabras para que el niño lo vea con ambos ojos. Área táctil. Los niños pueden palpar las letras con ambas manos. Estimulación alusiva hemisférica. Leer textos cuya tipografía se transforma para ser más compleja, como ejemplo, casa, perro. Presentar textos con algunas palabras borradas a fin de que los niños la adivinen. Podemos trabajar la fluidez con lectura conjunta o sombra, donde el niño imita la manera en que lee el adulto un texto. Realizando estas actividades en base a nuestras estrategias y a las necesidades presentadas por el alumno. Ahora le dejo la palabra a mi compañera Loana Santizo. También hablaremos sobre el apoyo educativo en cuanto al tema. El apoyo educativo no corresponde solamente a una buena respuesta en cuestiones académicas, sino que encontremos un sistema de educación inclusivo que garantice espacios de formación y crecimiento personal, sin importar las circunstancias personales y sociales que enfrenta el alumno. A continuación, plantearé una serie de recomendaciones específicas para el apoyo educativo a niños con dislexia. Recomendaciones dentro del salón. Unir a los niños en grupos reducidos. Apoyo con un segundo profesor dentro del aula. Modelo flexible de horario. Reforzamiento de la recuperación de los aprendizajes no adquiridos. Planificación personalizada en orientación a las dificultades. También tenemos recomendaciones para el maestro.
comprobar la comprensión del material que va a manejar y proporcionar una explicación verbalmente. Apoyarse de evaluaciones de forma oral de los conocimientos de los alumnos. Minimizar los momentos de lectura en voz alta sin privar de la oportunidad de demostrar su aprendizaje. Realizar en conjunto con el alumno la corrección de dictados. Dosificar la cantidad de trabajo sin limitarlo a tareas simples. Repetir y explicar las veces necesarias. A continuación le dejo la palabra al compañero José Montt. Como en conclusión, se debe tener en cuenta las características y potencialidades del niño con el que se va a trabajar, así como las características propias del tipo de dislexia con la que fue diagnosticado para tener un punto de partida en el abordaje. Proporcionar ejercicios que estimulen las funciones ejecutivas de forma dinámica, ya que esto facilitará la obtención de aprendizajes y evitará la frustración escolar. De igual forma, es importante evitar estigmatizar a los niños, ya que a esto infiere con su autoestima. Como recomendación para que los niños logren estas habilidades, es muy importante esperar una maduración neurológica desde la etapa preescolar. A los niños se les debe dar la libertad de explorar, ya que será un método de aprendizaje por medio de lo que vean, escuchen o sientan, irán absorbiendo muchas cosas. El carácter específico de las clasificaciones de la dislexia deben seguir estudiándose, ya que en distintas categorías a esta es agrupada como una discapacidad de aprendizaje. Le dejo la palabra a Kevin Vázquez. Como ámbito adicional al tema de la dislexia, tenemos el agrado de compartir también un pequeño párrafo sobre la importancia de la criminología y la criminalística en la sociedad guatemalteca. Actualmente en los países de la región latinoamericana, Guatemala se encuentra entre ellos, los cuales atraviesan un proceso de evaluación en el sistema procesal penal, en el que trabajar para cumplir las exigencias constitucionales con un mayor grado de eficiencia, como por ejemplo la oralidad del proceso penal. Para que esto sea posible, es imperiosamente necesaria la especialización de los gestores de justicia. Esto se debe incluir un cambio cultural, abandonar el modo inquisitivo y burocrático de hacer la tarea e incorporar el modo adversarial. El diseño e implementación de políticas públicas con objetivos, indicadores, líneas estratégicas y otras variables claramente definidas es parte del proceso de atención institucional para lograr satisfacer las necesidades de justicia y seguridad de la población. Por estas razones, la situación de violencia y criminalidad que vive actualmente nuestro país, Guatemala, constituye una prioridad nacional, tanto en la agenda del sector público como del sector privado y de la población en general. Es decir, como se ha venido expresando en diversos foros y espacios académicos, la importancia de diseñar programas, acciones y estrategias para brindar seguridad y justicia a la ciudadanía guatemalteca a través de mecanismos que permitan abordar el fenómeno de violencia y la criminalidad bajo